¿Cobran lo mismo? Decía que, como sabéis, hemos hecho una asociación que se llama Encuentro Democrático de Linares, que hicimos aquí una pequeña reunión de qué nombre le dábamos y tal. Y la asociación ya hemos hecho la solicitud de inscripción, es decir, ya tenemos por ahí un número de registro y lo que hace falta es que contesten. Seguro que a la primera nos dirá que algo de estatuto que está mal, pero bueno, por lo menos hemos iniciado ese proceso de legalización, por si acaso necesitamos algo de la administración, aunque realmente hasta ahora no estamos teniendo problemas con el tema de los locales. El objetivo de la asociación es fomentar el debate así como este en persona, huyendo un poco de los temas del onanismo intelectual, del uso de las redes y todas esas cosas, fomentar encuentros entre personas de distintas sensibilidades políticas o sociales, es importante eso, y más encuentros donde se hable con la tolerancia, etc. Y fomentar aquellas cosas que sean colectivas, ¿no?, sobre lo individual, a defender lo colectivo sobre el individualismo, ¿no? Los medios que vamos a utilizar básicamente es, primero, los medios públicos, pedir locales como este, que no tenemos dificultad para obtener por el momento, y creemos que lo obtendremos, y entonces para hacer estas reuniones. Por otro lado, tenemos una página web, que ahí vamos publicando pues, las reseñas de las actividades que vamos a hacer, y además queremos empezar también a hacer vídeos de entrevistas a personas que sean además que sirvan de vídeos y que también sirvan de podcast, es decir, que se puedan escuchar sin necesidad de ver, a personas que trabajen en los movimientos sociales, pues en la Asociación de Enfermos de Alzheimer, en la Asociación de esto, la Asociación de Defensa del Patrimonio, no sé qué, hacer entrevistas de ese tipo, siempre buscando pues, el que la gente sepa qué cosas colectivas hay en Linares y la gente conozca a esas personas que están haciendo esas actividades, ¿no? Hemos dejado ahí unas hojas a la entrada que son para que, si queréis recibir información, o sea, nosotros tenemos una pequeña lista, de momento solo estamos 10 o 12 personas, me parece, una pequeña lista de personas que cada vez que hay un acto de esto, pues le avisamos, oye, que hay este acto. Y sobre todo porque entre acto y acto haremos unas reuniones de coordinación que son las que decidimos, oye, en las cuales podemos decir de qué podemos hablar, qué temas hacemos, o decir qué personas de esas que he dicho de los colectivos podemos entrevistar y decir que nos ha llamado. Es que ha abierto porque hace calor. Ah, ¿qué? Perdón. Que ha abierto el defoso porque hace calor, entonces vente aquí si quieres. Ah, bueno, me O como ahí, delante. eso es. Es que hay corriente y... Y precisamente era para eso, Ponte allí al lado de Juan, ponte al lado de Juan. Y aquí no hay presidencias, ¿eh? Esto es un círculo. Juan y Juanes. Bien, entonces decía que, bueno, pues eso es un poco de presentar lo que hacemos y deciros, primero ha habido un compañero, Marco Jodas, que conocéis casi todos, que tenía mucho interés en venir, pero ahora ha surgido una cuestión de última hora y no puede venir. Me has dicho tú que Alfredo Márquez también te ha comentado eso. Y solo informaros de los dos próximos actos que vamos a hacer. Uno, el 25 de octubre, o sea, el miércoles que viene. ¿Por qué tan juntos? En realidad este de hoy ha sido aplazado, porque lo teníamos programado para la semana pasada, pero al final debió haber un malentendido, vamos a dejarlo ahí. Y al final pues, nos llamaron el día anterior que no había local. Vamos a hacer un acto que dice qué entendemos por España cuando decimos España, pues sobre temas de identidades, de sentir nacional, es eso de... Y va a venir un poco a presentarlo Antonio Ortega, que yo no le conozco, pero me parece que me han dicho que casi todos vosotros le conocéis, ¿no? Que es un... Yo no lo conozco. Ah, pues Alfredo, te digo que sí, que hablo con él. No, bueno, es un... me parece que es ¿No? Es historiador, especialista más en historia medieval y temas de conservación del patrimonio y cuestiones de esas. Pero en realidad no pretendemos estos debates, tenemos mucho interés en que sean muy participativos y que no sean de un señor que nos venga a dar aquí una lección magna y luego nos vayamos todos diciendo, uy, qué bien, porque eso ya lo tenemos en internet, si entramos en YouTube hay infinidad de lecciones de ese tipo y lo que queremos es mucha interacción, que nos veamos y que nos veamos y que hagamos eso, ¿no? Entonces este es el acto el miércoles que viene, que esta misma noche empezaremos a difundirlo para no pisar unos con otros, y luego ya tenemos para el 16 de noviembre el repetir, que la otra vez fue un éxito bastante grande, como es el Día Mundial de la Filosofía,
pues vamos a hacer un acto que dice: hacemos lo que debemos, diálogo filosófico sobre controversias morales y políticas. Yo creo que va a ser un acto muy interesante, porque además el autor, la persona que lo va a presentar, que fue el que hizo el trabajo de la filosofía, Manuel Jesús de Torres, el profesor de filosofía de Duarte, nos ha dicho un libro de referencia, y yo le conozco, y es un libro precioso. Si alguien lo quiere en PDF o algo, yo lo dispongo de ello. Es un libro precioso precisamente sobre las paradojas que se pueden dar en el cumplimiento de la justicia y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una charla muy divertida, además porque la otra también lo fue. Manuel Jesús es una persona muy agradable. Y yo ya está, solo quería un poco, mientras que venían más personas, pues eso. Juan, todo tuyo. Bueno, no, yo lo mismo, como tú dices, 2 minutos. Lo que habíamos acordado para esta sesión era que no íbamos a traer ningún experto, ningún jurista, ningún político que hablara del tema de la amnistía, del tema sobre el que queríamos debatir, y a nivel de ciudadanos, que es lo que estamos aquí, pues intentar debatir. Entonces, mi función va a ser introducir en 1 minuto y después ya yo tomar nota de las intervenciones que quieran. Abrimos turnos para decir que tengamos posibilidad de hablar todos, que las intervenciones tampoco sean excesivas, pero no vamos a aportar a nadie, que cada uno hable lo que crea que tiene que decir y punto, ¿no? ¿Por qué escogimos este en primer lugar? Bueno, porque es un tema que está en el candelero. Está en el candelero no solamente en las televisiones, no solamente en la radio, es decir, no solo en los medios de comunicación. Está en la sociedad, está en la familia, está entre las amistades. Hablamos de este tema, unos estamos en un plano, otros están en otro plano y tal, y dijimos, bueno, ¿por qué solamente nos vamos a conformar con lo que nos digan a través de los medios de comunicación? Los ciudadanos también deberíamos de tomar parte en esto. Entonces, poner nuestro propio criterio, con el mayor de los respetos a todas las posturas que podamos exponer aquí esta tarde, ¿vale? Pero que cada uno explique lo que siente. Entonces, yo solamente decir, empezaron, por ejemplo, hablando del tema de indulto o amnistía. Indulto o amnistía, recordáis, ¿no? Por si alguien quiere tocarlo, ¿no? La diferencia entre indulto, amnistía y tal, ¿por qué amnistía? Y bueno, empezamos a escuchar ya a juristas, fundamentalmente a juristas, también a políticos, porque eso es con natural con el tema, pero empezamos a juristas y veíamos que había juristas que estaban en una posición y juristas que estaban en la posición contraria. Entonces, y no solamente los juristas, periodistas evidentemente, políticos y tal, y dijimos, bueno, pues venga, nosotros también como ciudadanos, bueno, pues tenemos quizá también hasta la obligación de participar y de exponer nosotros qué pensamos sobre este tema, ¿no? Así que dijimos, pues vamos a convocarnos, vamos a establecer un diálogo aquí lo más sincero y lo más correcto y lo más sereno posible para hablar del tema de la amnistía. Entonces, yo como uno más participaré cuando me pida la voz, cuando me pida la palabra, y abro el primer turno de palabra para quien quiera ya. Sí, una cosa que se me olvidó decir, perdona. El acto lo acabaremos a las 8 menos 5, porque a las 8 en punto cierran y tienen que cerrar físicamente esto los funcionarios y eso, y por lo tanto, para no fastidiarles, pues a las 8 menos 5 cerramos. Y lo segundo, que hay unas hojillas ahí a la entrada, por si alguien quiere que le informemos por email cuando hagamos actos o cuando vamos a hacer reuniones de coordinadora, pues nos deja ahí su email y nosotros exclusivamente lo queremos para eso. Evidentemente no lo vamos a hacer para ninguna otra cosa, y el día que se quiera borrar, dice yo, no me mandes más, se lo borra y ya está. Entonces, unas hojas que hay ahí a la entrada. Nada más, sí, perdona. No, ya está, yo digo, el turno de palabra, simplemente levantar la mano, si no os conozco me decís vuestro nombre, yo lo apunto y vamos cerrando el primer turno, y así. Venga, pues Dani. Me gusta más escuchar que hablar, ¿eh? Pero, Vale, venga. pero, Abrir el fuego. claro, que abrir el fuego y, en primer lugar, para felicitaros por... Espera, vamos a abrir un turno, ¿vale? Y cuando cerremos empezamos a hablar. ¿Quién más quiere hablar ahora mismo en el primer turno? Ruiz. Venga, he puesto hasta 7 en el primer turno. Así. No de lo que estamos. Bueno, No, que lo he contado, estamos de 17. y de fondo. No. Ya estaba abierto y ya. No me ha surgido ahora mismo. Valentín, ¿alguien más? Venga, pues Dani. ¿Antonio? El último fue. Bueno, pues que estaba diciendo que más me gusta escucharos que otra cosa, pero para romper el hielo y porque quería felicitaros por la iniciativa que habéis tenido de montar esta asociación. Hace ya tiempo que lo intentamos, Felipe Serrano y yo, haciendo un poco
de altruismo romántico ideológico, ¿no? Y funcionó durante un tiempo, estuvimos algunos meses haciéndolo y la idea era parecida a lo que habéis montado ahora. Alguien preparaba un pequeño tema de introducción y después teníamos un café debate. Se me ocurre que cuando me hagan la convocatoria del Día de la Filosofía, envíanos el PDF ya directamente y así tenemos tiempo de poder leer. Virgilia, encantado, te iba a saludar ahora, es que te adelantas con el movimiento de mano. Que nos envíe el texto y así lo podemos tener bien preparado. Virgilia, muchas gracias de verte y estoy encantado de verte. Pues sí, voy a dar después. Bueno, pues el tema que habéis convocado, lógicamente viene a pelo, ¿no? Y encaja perfectamente, ¿no? Cronológicamente con lo que esperamos en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo supongo que como vosotros pues he estado leyendo lo que he podido, en el diario, en el país, en algunas otras páginas, Pérez Tapia, ¿no? Lo que decía, ¿no? Y cómo lo relacionaba incluso con el federalismo, ¿no? Y me parece la idea muy interesante. Cuando vamos al ámbito jurídico, pues parece que la cosa se complica un poco, ¿no? Porque encontramos catedráticos de Derecho Constitucional que están en una línea y están en la otra. Claro, yo pensé que un catedrático tiene que saber, ¿no? Y cuando tiene que saber y uno está en un lado y otro está en otro, pues da que pensar. Y cuando da que pensar, voy a donde estuve acabando, Juan, da que pensar que nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho a tener una opinión. Si los mismos catedráticos no se ponen de acuerdo sobre una cuestión, ¿por qué nosotros no vamos incluso porque nosotros no vamos a tener el derecho de poder cambiar de opinión según vayamos teniendo más información, ¿no? Y enriqueciéndonos el discurso? Traté de buscar esa diferenciación que hay entre la amnistía y cómo también se puede solucionar el indulto. Claro, los dos tienen desde el punto de vista filosófico un relato, y el relato es que es preciso que el que recibe el indulto o el que recibe la amnistía sea consciente de que ha cometido un delito y acepte que él es, entre comillas, culpable de haber cometido un delito, para poder ser amnistiado o para poder ser indultado. En el caso del indulto, como ya está sentenciado, lo haya aceptado o no lo haya aceptado, por lo menos socialmente ya está claro que cometió el delito. Si alguien me pregunta, ¿tú estás a favor o en contra de la amnistía? Estoy a favor, lógicamente, de la amnistía. Creo que siempre, o casi siempre, estoy a favor de la amnistía. Yo, aunque es una medida excepcional, y como tal hay que entenderla, creo que siempre estoy a favor de la excepcionalidad que requiere, pues, no ahora que haya un gobierno de izquierda, sino un problema generado durante muchos años por la derecha y también por algunas otras fuerzas que se llaman de izquierda, pues en Cataluña, como también se podría haber generado en el País Vasco, pues hay que buscar una solución, ¿no? Y se nos queda un poquillo corto pensar que eso es el Puigdemont que está por ahí por Bélgica, es que hay causado 3.000 funcionarios. Directores de colegios, directores de centros sociales. Es que si tú llevas a un juicio y a prisión a 3.000 funcionarios de una administración como la Generalitat, si lo hacen en Andalucía es que te cargas Andalucía, es que destrozas la comunidad autónoma, la nación o lo que queramos llamar. Entonces, lógicamente, trabajar de cara a la amnistía me parece que es lo más sensato. Que políticamente lo utilice la derecha me parece deleznable, el discurso en contra, pero también me parece que nos sirve a nosotros para saber dónde estamos situados, ¿no? Al menos dónde no estamos situados. Y aquí es donde yo quiero acabar mi primera intervención. A mí me parece también un poco triste que aquí en Linares, que es una ciudad chica, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, pues tengamos una asociación que haga un debate relativo a la amnistía y que los partidos políticos de izquierda, más allá de que nosotros personalmente, y de que hay gente que otros partidos políticos, no hagan por venir y por participar. Es que nosotros tenemos una representante del Congreso de Diputados que va a votar esa ley a favor de la amnistía, que es representante de mi partido. Es que tenemos también una representante de Sumar que era la número 1, que es de aquí de Linares, ¿no? No creo que sean a lo mejor las personas que tienen más información, porque yo estoy en el Parlamento, y eso es un poco mentira, que los parlamentarios tengan más información que el resto de los ciudadanos. Pero sí que sería un poco necesario el que, si ellos están haciendo, su trabajo bien hecho, al menos pongan oído a lo que la gente dice y al menos nosotros tengamos la oportunidad de poner oído a lo que ellas tengan que trasladarnos, ¿no? Entonces creo que algunos hacemos los deberes bien y otros se copian, ¿no? En el examen. Esa era mi primera intervención. Y bueno, voy a dar mi opinión, aunque tengo conciencia de que es un tema complejo. No es fácil, entonces la dificultad que podemos encontrar es dar una opinión de un tema complejo rápidamente. Bueno, pero para no cansaros, yo voy a hablar de 3 cosas.
qué es la amnistía, porque estoy leyendo mil cosas que no son amnistía, sobre todo de la derecha, que es la amnistía desde el punto de vista por lo menos jurídico. El tema de desde el punto de vista político y la relación autonomía, derecho de autodeterminación que el nacionalismo lo está uniendo, porque le interesa su proyecto político y lo unen. Lo unen cuando dicen, no, la amnistía no soluciona el problema, nuestra propuesta no solo es la amnistía, sino en una segunda fase de derecho de autodeterminación, esas tres cosas, ¿no? Primero, el tema de la amnistía. Me sirve pedagógicamente decir lo que es la amnistía por cosas que oigo que no son la amnistía. Por ejemplo, qué significa perdón, qué significa borrar un delito. Todo eso no tiene nada que ver con la amnistía. Vamos a poner un ejemplo práctico. En el 77 hubo una amnistía que no solo amnistió a la gente de izquierda, también a la de derecha, ¿no? Entonces un torturador que le pone, que torturó, no es que lo olvide, ni se, perdón, esos son conceptos que no son jurídicos. Desde el punto de vista jurídico, la amnistía significa dejar sin efecto las consecuencias de un delito, bien en la fase de aplicación de la pena ya impuesta o bien en el procedimiento. Esa es una diferencia sustancial con el indulto. El indulto solo se puede aplicar cuando ya existe una pena impuesta por una resolución judicial. Sin embargo, la amnistía se puede aplicar cuando existe un procedimiento. Se acaban las causas. Digo, esto creo yo que es muy importante tenerlo en cuenta. El tema de que si cabe o no en la Constitución ya está bajando en tono. En la medida en que me parece una tontería. Yo voy a poner 2 ejemplos, podríamos poner 70, pero yo pongo 2 ejemplos. En 1986 hubo una amnistía sobre la Unión Militar Democrática, o la Unión Democrática Militar, una organización de militares antifranquistas que la fundaron 4 capitanes, y 4 comandantes y 9 capitanes. Bueno, los condenaron, tuvieron penas de prisión. Y en 1986 una decisión del Congreso anula los efectos de aquella pena. Incluso fueron readmitidos en el ejército. Eso es un ejemplo práctico que se demuestra como, digo, de los muchísimos de amnistías que hay. Segundo, una ley que está vigente todavía. Un ejemplo, un reglamento que está vigente. Reglamento de disciplina de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Si veis en vuestra casa el artículo 19, veréis una de las causas que extingue la indisciplina de un funcionario es por amnistía. Y la pregunta es, si no cabe la amnistía en el ordenamiento jurídico, ¿cómo están los reglamentos que fue aprobado en el año 86? Precisamente por el gobierno de Felipe González. Sabéis que los reglamentos los aprueba directamente el gobierno, no se aprueba por él. 2 ejemplos que demuestran, creo yo, que la amnistía está en el ordenamiento jurídico, que es lo importante no es si está o no en la Constitución, sino si está en el ordenamiento jurídico. Y puede estar de una manera explícita o de una manera implícita. Hay estados que aplican la amnistía, la han aplicado sin que esté en su Constitución. Bien, segunda cuestión, que no quiero liarme mucho. Desde el punto de vista político, la pregunta es que tenemos que esperar a ver, todos creo, yo por lo menos voy a esperar a ver la exposición de motivos de la amnistía. Porque la amnistía es un instrumento jurídico-político. Si soluciona un problema de convivencia en un país, si va a resolver problemas de interés general, si va a resolver un problema fuerte y gordo, pues la amnistía puede estar justificada. Vamos a ver la exposición de motivos. Y sobre todo en qué términos se da la amnistía, porque hay grados y grados, ¿no? Entonces, solo hay una limitación desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas. Ver el artículo 53 de la Constitución. El artículo 53 de la Constitución establece como una limitación a la legislación de los derechos fundamentales precisamente eso. La legislación que afecta a derechos fundamentales existe una limitación, dice el artículo 53, de todos los derechos fundamentales que se regulan en el capítulo 2 de la Constitución española. Esa sería la única limitación. Fuera de eso, no habría ningún problema desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, la amnistía hay que ver la exposición, y me remito a que invertir más tiempo, tenemos que ver la justificación, si en términos políticos, que es la segunda cuestión que estoy planteando, resuelve un problema que es un problema también complejo y un problema de orden real, porque el que diga que no existe un problema en Cataluña, si la mitad dice que quiere ser una república independiente, la otra mitad quiere pertenecer
al Estado español en cualquiera de sus formas, Estado federal, confederado, como sea, pues esto es un problema. Lo podemos odiar, lo podemos querer, es un problema, ¿no? Bien. Tercero, el nacionalismo liga la amnistía con el derecho de autodeterminación. Para mí son dos cosas absolutamente distintas. En principio, por todo lo que estoy diciendo, se deduce que estoy a favor de la amnistía. Sí, la argumentación me convence de la exposición de motivos, pero no estoy de acuerdo, no con el derecho de autodeterminación, que no estaría en contra de que se ejerciera ese derecho, que está reconocido en la legislación internacional, sino en el caso de España, si yo fuera elector en Cataluña, no votaría a favor de la independencia. Y esto por lo siguiente, verá. España pertenece a la Unión Europea. Artículo 96 de la Constitución Española. Los tratados libremente suscritos por España, en forma y libremente, forman parte del ordenamiento jurídico de España. Este es el argumento por el cual no es verdad que sea un prófugo Puigdemont, no es prófugo. Un prófugo es aquella persona que elude la justicia cuando existe una reclamación, una sentencia, lo que sea. Este hombre ha dicho, si España ha suscrito el Tratado de la Unión, todos los tratados de la Unión, desde que se adhirió a la Unión Europea, pues resulta que el Tratado de la Unión, toda la legislación de la Unión forma parte del ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 96 de la Constitución. Podéis ver lo que queréis. Claro, entonces es una cosa distinta lo del derecho a la autodeterminación en el sentido siguiente. El Tratado de la Unión del que formamos parte, pues formamos parte porque formamos parte del ordenamiento español. Ojo con esto, no es que la soberanía resida ya en Europa, es que hemos compartido soberanía con otros, es que es el tema. ¿Veis? Esto tiene una importancia enorme. Y entonces veréis que el artículo 4 del Tratado de la Unión vigente, el último vigente fue el de Maastricht, pero se reformó en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, perdón. El 1 de enero de 2009 entró en vigor el tratado que hay actualmente vigente. Artículo 4 de ese tratado habla de que la Unión será respetuosa con los aspectos esenciales de los Estados miembros y cita fundamentalmente la integridad territorial. Entonces la cuestión es la siguiente. Yo votaría en contra de la independencia porque me considero europeísta, no de estos mecanismos de la Unión Europea, pero sí europeísta, no de esta estructura jurídico-política de la Unión, y claro, si suscribimos un tratado que te dice que los Estados miembros son, la Unión va a respetar la integridad territorial de los Estados, ahora resulta que si hubiese un referéndum de independencia, sería imposible que Cataluña estuviera en la Unión Europea. No podría ser. Es que la realidad no se para. Nosotros podemos pararnos mentalmente o intelectualmente, pero la realidad no se para. La realidad hoy de Cataluña y de España no es como cuando nos adherimos a la Unión Europea, es sustancialmente distinta. Nosotros hay infinidad de cosas en virtud de ese tratado que se deciden allí, y para mí este es una cuestión que contradice no el derecho de autodeterminación, perdón, sino que en el ejercicio de ese derecho yo votaré a favor de una hipotética independencia. Por eso no estoy de acuerdo con los cuando primero no soy nacionalista, acá está, los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Pero aunque lo fuese, este tema que estoy planteando es serio. Es decir, la política se tiene que hacer con las herramientas que hay, sin perjuicio de cambiarlas. Pero la democracia es tú tienes que actuar con las herramientas jurídico-políticas que tienes. Y si aspira a cambiarlas, cambiarlas, acumula fuerza y las cambia. Y convicción, pero no puedes obviarlas, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Bueno, perdonad la extensión, pero me parece que es un tema complejo y no es fácil decirlo en muy pocas palabras. Por lo menos yo no lo tengo fácil para decirlo y he tratado de simplificar. Ya, por seguir un poco, yo voy a basarme también, como dicen las palabras, en 3 palabras que veréis que son significativas, ¿no? Solo corregir una cosa que ha dicho Luis, que es que dice en Cataluña hay un 50% independentista. Digo corregirlo porque ese es el meollo de la cuestión, es que esas cifras pueden variar enormemente en función de que los catalanes sientan que están a gusto en el Estado español o que son agraviados y atacados por el Estado español. ¿Y cuál es uno de los orígenes del problema que tenemos ahora? Y es que cuando Cataluña intenta hacer un estatuto de autonomía, primero surge una campaña en el resto del Estado, que os acordaréis, que era una campaña de no consumir productos catalanes.
Lo digo porque otro día lo recordé, yo había escrito en aquella época un artículo que decía boicot en el blog que yo tenía, diciendo que eso era una barbaridad. Y entonces, en este momento, lo siento decirlo, si hay aquí alguien del PP me agradaría y que me corrigiera, pero es que hay una doble tendencia, en el sentido de que el Partido Popular da por perdido su espacio político, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y entonces para ganar votos en el resto del Estado, y que le va muy bien además, pues caña al mono que es de goma. Cuando el tema, además utilizando palabras que nos roban, mi opinión, de la ideología de izquierda. Cuando los catalanes aprobaron el estatuto, si veréis un poco, la palabra que el PP más utilizó fue que no eran solidarios. Que no eran solidarios. Es que no son solidarios, es que se pierde la solidaridad, solidaridad. Sin embargo, 6 meses después se hace el estatuto de Murcia o de no sé dónde, que tiene, de Valencia, gracias, que tiene exactamente lo mismo que habían puesto el instituto en el estatuto de Cataluña. Claro, eso es agraviante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la amnistía va a ayudar a acercar más a los españoles a los catalanes y a los catalanes a los españoles, y no que siga esa brecha que se está haciendo permanentemente. Además, yo creo que a cualquier ciudadano de Cataluña, incluso aunque no sean independentistas, le tienen que chirriar, que como ha dicho él, que haya 3 maestros de escuela, directores de instituto, que por haber sacado unas urnas, pues que vayan a ir a la cárcel. Eso tiene que doler. Y a cualquiera que tenga sensibilidad nos duele de que la única violencia que hubo en aquellas fechas fuera ejercida, desgraciadamente, por nuestros compañeros de Andalucía, que fueron allí a la por ellos. Fue la única violencia. Entonces yo estoy de acuerdo con que se amnistíe a esas personas y se les deje que hagan una vida normal, por supuesto, dentro de la Constitución. Porque, como dice Luis, las leyes son para cumplirlas y si las podemos cambiar, las cambiamos. Y yo creo que, afortunadamente, porque veréis que el debate en este momento que está planteando el PP ya no es en torno a si es constitucional o no, sino que vuelve a sacar una segunda palabra también mágica, que es la palabra de la igualdad. Dice, es que están atacando a la igualdad. ¿Cómo que están atacando? Pero ¿qué perjudica a un ciudadano de Linares, de Sevilla o de Madrid el que se dé amnistía a los catalanes? ¿Dónde está ahí? Oiga, si usted quiere defender la igualdad, defienda salarios más justos. Oiga, si usted quiere defender la igualdad, defienda equilibrio territorial entre Andalucía y Madrid. Si usted quiere defender, ahí empieza la igualdad. La igualdad no está en decir que es que estamos en contra de que se dé la amnistía a los catalanes y los andaluces, no, porque son situaciones distintas. Pero siempre fijaros que juegan con unas palabras que nos han robado de nuestro espectro ideológico, ¿no? La solidaridad, la igualdad. Y la tercera que utilizan, que incluso seguramente Ana lo habrá visto porque me llamó mucho la atención en el Ideal del domingo, un artículo de un señor que se titulaba algo así como Anestesiados, y hablaba de otra palabra, la ilegitimidad, que no es legítimo si se da amnistía. Insisto, no dicen que ya no sea legal, porque ellos tienen muy claro que la Constitución, como ha explicado Luis perfectamente, hace que sea legal, sino que dice que es ilegítimo. Y en ese artículo, y en otros que he leído, se ponen 2 palabras, dos focos en esa falta de legitimidad. Uno es que no va en el programa del PSOE. Dice, es que no va en el programa del PSOE. Y por lo tanto, no está bien que lo saque sin haber consultado con los españoles, porque dice, y es que además no va a consultar con el resto de la ciudadanía. Y el otro tema dice, es que además es para que un señor siga en un sillón. Yo creo que esos 3 planteamientos son tremendamente, y ya acabo, tremendamente falsos, y es una vez más porque además esto lo corean todos los medios que tenemos, la Antena 3, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿no? Entonces, primero, lo que se pretende no es seguir ocupando un sillón, lo que se pretende es que lo que no ha podido hacer el PP, que es crear un gobierno para que se gobierne este país durante 4 años. Lo segundo, es legítimo, porque aunque no esté en tu programa, lo que pasa, cuando hay una negociación política entre varias partes, siempre tienes que ceder algo y siempre tienes que dar a la parte de enfrente algo y siempre tienes que ceder algo de lo tuyo. Por lo tanto, es normal que tú cedas en determinados planteamientos. Quiero además decir aquí que cuando esos señores dicen de legitimidad en ese sentido,
Nadie ha puesto el grito en el cielo cuando el PP, por ejemplo, ha cogido principios de Vox para poder gobernar en Valencia, en Extremadura o en Murcia. No hemos dicho, oiga, eso es ilegítimo. Habremos dicho que es una barbaridad quitar las oficinas de defensa de las mujeres o que es una barbaridad que den clases de toros a los niños. Pero no nos hemos dicho que sea ilegítimo. Pero ellos sí que quieren quitar esa legitimidad. Porque uno de los problemas que tenemos en este país y en la media Europa es que la derecha y la ultraderecha están dispuestos a cargarse las instituciones. Porque las instituciones es el único sitio que defiende a la ciudadanía frente, en teoría, a otros poderes. Y por lo tanto no se cortan un pelo en decir que eso es ilegítimo, que es que tenemos que aquí no se cumple la ley, ¿no? Por lo tanto, esas tres palabras que digo, la legitimidad, la igualdad y la solidaridad, son argumentos, desde luego, en mi modo de ver, absolutamente falaces, que son los que tenemos que combatir y decir, no, oiga, si legítimo, porque está la de Extremadura que dijo jamás con Vox. Y si está gobernando, porque necesitaba los votos de Vox. Y entonces ha metido en su programa y ha metido en el programa de gobierno cosas que no había metido el PP. Pues es lo mismo que va a pasar en el gobierno de la nación. Tienen que gobernar con Vox, tienen que gobernar con otros votos, con los votos de... Entonces tienen que hacer cesiones a cosas que no van en su programa, pero que pueden ir en el programa del PNV, o de Bildu, o de Esquerra. Por lo tanto, a mí me parece que la legitimidad, la amnistía para mí está justificada en intentar seguir acercando a los españoles al pueblo catalán y a los catalanes al pueblo español, y que esa es una herramienta que va a cerrar muchas heridas, porque si no van a ser heridas abiertas, insisto. Habrá catalanes de derechas, habrá catalanes que no sean independentistas, pero ver que la gente, un profesor de instituto está en la cárcel por haber puesto unas urnas, o que se le condene yo no estoy de acuerdo con todas las amnistías contra las corrupciones financieras y tal, no las veo muy bien, pero bueno, vamos a ello. Pero que se condene por decir que se ha hecho uso indebido o sea, corrupción por haber comprado unas urnas, y luego se tolere la corrupción de los señores que se llevan el 3%, pues me parece fatal, ¿no? Bueno, yo agradezco a Luis lo que ha dicho, pero creo que hay un problema más profundo, en el sentido de que hemos entrado al toro, y en toro pues hemos marcado el muro mediático. El muro mediático plantea que en vez de entrar al programa o a las necesidades que tiene este pueblo, porque este pueblo tiene fundamentalmente una necesidad, que es la falta de criterio que tiene el ciudadano. Cuando todo el mundo entra a la palabra que se dice desde arriba y entramos en eso, significa que hay una falta de criterio. Ya no solamente de criterio, eso, incluso de memoria. El pueblo tendría que tener claro que estamos al final de una legislatura en la que había habido un gobierno que se quitó de en medio por corrupto. Y a partir de ahí, incluso cualquiera que lo ve desde fuera, desde Europa y de los demás, aprecia que ha tenido muchos problemas, como lo ha tenido Europa en general, y ha salido del embate bastante bien. Entonces, yo creo que estamos acudiendo precisamente a un debate, pero el gran debate viene la semana que viene, que es España. ¿Cómo la entendemos? Porque España tiene grandes problemas. Uno de ellos es la conformación del Estado. Si queremos una España, o si queremos una España integradora en el conjunto, en el momento en que vivimos. Luego tenemos que ver un poco también el cómo incluso debatir con la gente para que podamos entrar en razón. O sea, claro, efectivamente a la gente, si entramos al tema de la amnistía, pocos argumentos hay más que lo que le han dicho. E incluso a esas personas dicen, es que son cosas de los catalanes que yo no quiero entrar. Eso es en principio, porque en general no hay un debate mínimo de nadie que se haya preocupado. Yo lo he visto en las conversaciones con personas. ¿Qué entiendes tú por amnistía? Hombre, podríamos llegar y pensar librar a alguien de un delito, cualquier cosa de esa. Pero incluso decir que nunca había existido
Y por lo menos la gente sí se acuerda de la amnistía fiscal que hizo Montoro en su momento. Entonces, hay un contrasentido muy grande. Yo creo que el problema principal, de verdad, es que en este tipo de ciudadanía que se está germinando en este contexto, es imprescindible estudiar un poco cómo entrar, cómo influir dentro de lo que se pueda, y ya que los medios están tomados completamente por el capital, lo único que nos puede creer es que podamos hablar y tratar de entendernos con nuestros vecinos, la gente de Linares y lo demás. Porque lo demás lo veo difícil. ¿Terminado, Antonio? Sí, sí. Alfonso. Sí. Yo quería nada más que, bueno, primero fijarme solo en un detalle. Sé que esto tiene muchísimo prisma para verlo, y además también muchas materias distintas, pero yo quería fijarme en la cuestión de la ilegalidad del delito y la legitimidad. Y también el concepto que se ha hablado jurídico. Yo no lo voy a abordar desde el punto de vista jurídico en sí, porque me falta conocimiento para eso, pero sí más o menos con mi concepción de lo que es ilegalidad y legitimidad. Está claro que desde el ordenamiento jurídico, pues bueno, los acontecimientos aquellos de octubre y del referéndum y tal, llegaban y entraban en la ilegalidad. Siempre también con los condicionantes a la judicatura que te toque acudir, porque si te toca acudir a una judicatura son más graves los delitos, y te toca acudir a otra judicatura y son menos graves, con la misma Constitución y con el mismo ordenamiento jurídico. Depende a dónde está, si te toca a Llarena o te toca a no sé qué, a dónde te toca acudir. Pero bueno, hay sentencias ya, y hay además, como habéis dicho, muchísima gente de la escala, de la media y la escala inferior, de funcionarios de la administración, y gente también que no era funcionaria de la administración, que tienen causas pendientes y todo eso. Entonces, está claro, había una vulneración de la legalidad. Y luego hablamos de la legitimidad. La legitimidad desde el punto de vista no mío, porque en mí no arraiga ese sentimiento independentista, pero la legitimidad desde el punto de vista de quien tiene un sentimiento que tendremos que por lo menos entenderlo, que quieren ser independientes, que hay gente que quiere ser un Estado, un país o lo que sea independiente. Pues desde esa legitimidad hacen cuestiones que, aunque vulneren la legalidad existente en ese momento, hacen cuestiones que creen ellos que conducen a su objetivo y a sus sentimientos y a sus pensamientos. Han vulnerado la legalidad, estamos en el estatus en el que estábamos. Digo, desde su punto de vista, legitimidad. Conforme está concebida la amnistía, lo ha dicho Dani, en lo que pone, yo digo que hasta incluso sería excesivo exigirle una cierta dosis de mea culpa y de arrepentimiento, porque lo que han hecho es lo que sus sentimientos le decían. Entonces, yo ya adelanto, yo sí soy partidario de la amnistía en este caso y en este momento, porque siempre dentro de la no vulneración de derechos humanos, la no vulneración de los derechos superiores, los derechos ya que consisten en formas de Estado, no sé qué, pues bueno, si la entiende y la acepta bien, si no la entiende, pues procura hacer cuestiones que desde tu punto de vista independentista son legítimas, desde el punto de vista de la legalidad te dicen que no son legales.
fijaros por qué al final, en esta conclusión, que era la única que quería fijarme, en esta conclusión llego yo a mi forma de pensar de que es legítimo y de que estoy de acuerdo. Fijaros en el 77. En el 77, aparte de todos los torturadores, fachas y no sé qué, en el 77 había empresas sindicalistas y personas de partidos políticos. Entonces, le hacemos que se arrepientan porque si no te doy la amnistía, te arrepiento de haber formado un sindicato, te arrepiento de haber... y tienes que decir, me arrepiento, si no te doy la amnistía. Y yo digo que no, que era legítimo que aquella gente, en contra de la legalidad que había vigente en aquel tiempo, pues llegara y procurara organizar a los trabajadores y procurara organizar a la ciudadanía. Y entonces dice, no, pero es que yo te voy a exigir un mea culpa, un arrepentimiento y no sé qué, y si no, no te amnistio. Yo soy partidario de la amnistía porque además, en este caso concreto, que se ha dado ahora, después de 30 y tantos, 40 años en España, puede servir para iniciar algún camino de convivencia y de entendimiento. De convivencia, no solo de formación de gobierno. Formación de gobierno es coyuntural, pero lo de la posibilidad de convivencia en un futuro entre las nacionalidades que no se sienten tan integradas en España, la posibilidad de convivencia en un futuro no se debe de limitar a la formación de un gobierno coyuntural. Y como puede ser un camino bueno, yo soy partidario de la amnistía. En eso nada más quería fijarme. Yo creo que no es necesario la amnistía porque no han hecho nada para que lo tengan que amnistiar. Es un problema político. ¿Quieres hablar ahora cuando te toque? Sí. ¿Tu nombre cuál es? Concepción. Sí. ¿Has apuntado? ¿Aquí? Sí. ¿También? Pero no voy a decir nada que no haya No, hecho. espérate, no te toca. Lo dices tú que lo dices de otra manera. No, voy yo ahora. Ah. Sí, no me dedicas solamente a apuntar. Bueno, pues el tema que planteaba pues, efectivamente era el tema de la amnistía. Se pueden sacar otros temas también que vayan unidos al tema de la amnistía, como ha dicho Luis y tal, ¿no? Pero centrándonos en el tema de la amnistía, lo importante es conocer la ley y los fundamentos jurídicos que tiene. ¿Y por qué la amnistía? ¿Esta amnistía por qué? Eso es lo fundamental. Y no lo conocemos. No lo conocemos. O incluso ya está viendo el presidente tratar un debate en el Senado, me parece, ¿no? Donde un partido político que está en contra, pues, propone. Hombre, y a mí me ha parecido una idea muy buena el que Pere Aragonés haya dicho, yo voy a hablar aquí. El PSOE no ha ido. Y sin embargo dice, yo sí, yo que estoy por la amnistía y quiero defender, voy allí. Pues está bien, es debatir sobre el tema. Pero ellos ya tienen propuestas. Nosotros no las conocemos todavía. Nosotros no tenemos ninguna propuesta aquí. Entonces, ¿en qué nos hemos basado ahora mismo para reflexionar sobre este tema? Pues todos habremos hecho lecturas de diferentes tipos, ¿no? Y yo, por ejemplo, leyendo a Javier Pérez Royo, que lo sigo además bastante en el diario.es, pues viene a decir, lo voy a decir textualmente porque él lo dice bastante mejor que lo podía decir yo. Si las Cortes Generales deciden aprobar una ley de amnistía, tanto los jueces y magistrados como los miembros del Ministerio Fiscal estarán sometidos a dicha ley mientras esté en vigor. Es decir, mientras no haya sido declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional o derogada por una mayoría parlamentaria futura. Es decir, que aquí, quien tiene la capacidad de poder establecer una ley de amnistía y aprobarla en el Parlamento, no son los tertulianos, no son los periodistas que dicen una cosa, los políticos, no, es el Parlamento. Y yo creo que ahí es donde teníamos que apoyarnos los ciudadanos, es decir, reforzar esa idea de que lo que se diga en el Parlamento es lo que hay que hacer. Porque quien tiene potestad de elaborar una ley sobre lo que sea, también sobre la amnistía, es el Parlamento. Y cuando esa ley se pueda publicar y sea sancionada por el rey y esté en ejercicio, todo el mundo se tiene que someter a la ley. Después se dará al Tribunal Constitucional mucha prisa, mucho más prisa que para otras cosas, para cargársela. Eso es evidente que va a pasar. Pero mientras esté vigente, habrá que cumplirla. ¿Y qué es lo que desconocemos? Todo. Ahora mismo lo desconocemos todo.
Pero como dice el mismo Pérez Royo, dice, la Comunidad de Cataluña es la única de todo el Estado que no tiene un estatuto votado por ellos. No, ellos dicen, y además es cierto, ¿no? Es decir, ellos lo aprobaron, se aprobó en el Parlamento español, ¿no? Se refrendó después en un referéndum, se llevó al Constitucional, el Constitucional le pegó un tajo como un demonio, y ellos están, desde entonces, evidentemente, creo que fue el 2010, pues están absolutamente enrabiados con este tema. Es decir, eso no ha pasado en ninguna otra comunidad autónoma. Y dice Pérez Royo, eso es una anomalía que en una comunidad autónoma se le imponga un estatuto de autonomía que no es el que ellos han votado. Por tanto, esto es un problema político, y vuelve a lo mismo, que hay que resolverlo en el Parlamento. Por tanto, yo creo que como ciudadanos tenemos que decir lo que se acuerde allí en el Parlamento es lo que tenemos que apoyar mayoritariamente. Estamos en una democracia. No es lo que nos gusta a cada uno de nosotros, sino lo que se pruebe allí, y allí se unirán las mayorías que se puedan unir, ¿no? Pero en todos los debates que estamos viendo sobre el tema de la amnistía siempre sale un marco de referencia. Aquí ya lo hemos citado, que es la Constitución. No salimos de la Constitución, evidentemente. Pero hablamos de la Constitución como un libro sagrado. Es que no nos damos cuenta de que cuando hablamos de la Constitución hablamos de algo inamovible. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos ya esta historia. Ya no la planteamos nosotros en el Frente Cívico, ya tuvimos un acto en de la minería, hace años, hace 8 o 10 años ya, que hablábamos incluso, había muchos movimientos a nivel del Estado de proceso constituyente y toda esa historia, y decíamos, bueno, pero es que la Constitución, los padres de la Constitución, ya no está, ¿no? Queda uno, me parece, que no se puede mover, que es el que vimos el otro día saludando al rey. Hay dos, bien, hay dos. Bueno, pero quiero decir, Empezar por leerla. vamos a ver, esta Constitución, cuando esta Constitución se aprobó, yo tenía 30 años, ¿no? Bueno, pues, evidentemente a mí me representaba, aunque yo no haya participado, pero bueno, pero esa Constitución tiene que representar a este joven o a mi hijo que tiene su misma edad. Yo creo que tendrían derecho ya a una revisión, no digo ya una nueva Constitución, que también podría ser, pero no está el patio para eso, pero al menos una revisión. Y bueno, luego en la segunda intervención haré referencia otra vez a este tema porque me parece fundamental, porque es que el marco en el que nos estamos moviendo es un marco demasiado cerrado, es un marco que ya no le corresponde a esta sociedad. Esta sociedad no es la del 78. Y entonces tenemos que poner también el punto de mira un poquito más lejos. Pepe era, ¿no? Enrique. Bueno, yo voy a hablar lo que conozco. He estado prácticamente 60 años viviendo en Cataluña. Entonces, voy a decir lo que no mi experiencia, lo que yo sé. Me voy a retroceder un poco en el pasado. El 1 de febrero del año 1976 había 621 presos políticos en la Modelo, que es una cárcel de Barcelona, una cárcel en Barcelona. Sí, Bien. Entonces hubo una manifestación, yo estuve en aquella manifestación el 1 de febrero de 1976, una represión brutal, íbamos todos con la misma pancarta. Aquello lo organizó las asociaciones de vecinos, para que no fuera sospechoso aquello. Iba la Liga Catalana, en el cual estaban integrados todos los partidos y movimientos políticos de Cataluña. Y me sorprende mucho que después de 47 años, aquello fue el 1 de febrero del 76, en aquella pancarta ponía, lo primero, libertad, lo segundo ponía amnistía y lo tercero, estatuto de autonomía. Muy bien. Esa manifestación se hizo, aquello fue un desastre, porque aquello fue una batalla campal, y luego a la semana siguiente ya el gobierno civil
ya hubo otra manifestación. Concretamente se hizo en el Paseo San Juan, en una plaza que se denomina el 5 de Oro. Muy bien. Entonces, eso se sigue todavía en el Candelero y se ha trasladado ahora, cuando allí en Cataluña se viene pidiendo formalmente desde hace 47 años, no está ahora. ¿Qué pasa? Los sucesivos gobiernos que ha habido no han hecho caso a esa reflexión. La Constitución, como ha dicho el marco jurídico, como señala Juan, que es la Constitución, cuando hay un conflicto territorial, la Constitución lo prevé. Aquí ha habido en Andalucía conflictos territoriales. Por ejemplo, en Almería no querían el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Votaron que no. Y en Jaén, después de muchas triquiñuelas, pues casi pasó lo mismo. Aquello se solucionó, era un conflicto territorial. No sé si estoy equivocado, me parece que no. Pero bueno, eso ha introducido otro debate. Se solucionó. Hablo de conflictos territoriales, que es la amnistía. La amnistía, tal y como se está presentando ahora, es un conflicto territorial de unas personas, de una ciudadanía que ya está harta de un montón de promesas, que no se ha solucionado el estatuto. Después el estatuto que prometió el señor Zapatero, luego lo dice, no, yo apoyaré, sí, luego lo que ha dicho Juan, le pegaron un tajo enorme al estatuto. Y no es que de ahí viene el problema viene de mucho más atrás, de muchísimo más atrás. Entonces, ¿qué pasa? Allí en Cataluña votamos la Constitución, y es más, hubo hasta dos padres catalanes de la Constitución. Uno, Jordi Soler Tura, por parte del PSUV, que yo estuve con él, compartiendo campaña y demás. Y después el otro, el mencionado Miguel Roca. O sea, los que ahora el nacionalismo, o sea, lo que es el bloque nacionalista, también participó en la Constitución. Y ahora se está diciendo, se está trasladando un mensaje, como bien han dicho aquí los compañeros, que si el PP, que si ahora son muy patriotas, que si ahora esto no es legal o no es legal. Lo que ha señalado, sí, tenemos el Parlamento, pero tenemos que escuchar también al pueblo, como se escuchó en la manifestación del 76, que se pedía la amnistía. O sea, no es nuevo de ahora. Y además, si se produce la amnistía y no hay libertad, entonces ¿para qué vale la amnistía? No vale para nada. Yo no soy independentista, pero también estoy a favor de que haya un referéndum democrático y con garantías. Pero no solamente en Cataluña, que para mí lo que yo opino es lo siguiente: se haga una consulta en Cataluña, si quieren un referéndum, y eso sí que se puede elevar al Parlamento, al Senado, donde corresponda, y entonces hacer un referéndum, pues como se ha hecho en Escocia. Y ya está. Entonces eso es legal. Entonces hay muchas cosas, como por ejemplo, hace pocos días se celebró que fueron todos los partidos de Cataluña al monumento, al cementerio donde está el presidente Companys, que lo fusilaron. Y fueron todos los partidos, incluido el PST. Bueno, el PSOE, el PST, que el PST tiene autonomía dentro de él. Fueron todos los partidos ahí. Porque aquel caso tampoco lo han sabido resolver, aquel crimen. Aquello tampoco está ahí. Y muchos crímenes que hay detrás. Y muchas injusticias. Yo, desde luego, también tenía un expediente abierto en el TOP. Y también, cuando dieron la amnistía del 77, pues la verdad, pues no me sentí muy liberado, me sentí
me sentí, pues no sé, sí, me gustó porque por lo menos quitaron mi nombre de allí, por repartirlo a villa de comisiones obreras, pero bueno, es igual. Lo que yo me refiero es que ahora se recurre a fantasmas del pasado y se quiere convertir como con el presente. Como hoy, por ejemplo, se anuncia bombo y platillo, se han anunciado que hoy es de un hombre que vino aquí a Linares, que nació hace 50 años, 150 años, que fue Pablo Iglesias Pose, pues se han limitado a decir, sí, nació hace 150 años, pero han omitido Linares, porque aquí en Linares estuvo el señor Pablo Iglesias en el Teatro San Ildefonso con 2000 personas, lo que es ahora el Teatro Cervantes, ahí en la calle Cervantes. Eso es historia y sin embargo esa historia la suprimen. Linares no existe, no es cuna de nada. Lo mismo pasa en ese sentido, creo yo, con Cataluña. Y en Cataluña, yo por lo que he vivido allí, hay 3 facciones. Nacionalismo, que no es separatismo. Después está el soberanismo, que no hay que confundirlo tampoco. Y después está el independentismo. Los que llaman malos, los de Esquerra Republicana, los que llevan diciendo hace 100 años que quieren ser independientes. No lo dicen ahora, no sé por qué se cabrean en el Parlamento. Si lo llevan diciendo desde que se juntó, que me parece que es el 3er o 4.º partido político más activo. O sea, ellos quieren, es un partido de izquierdas y es un partido republicano. Para mí, muchas cosas que se han intentado aquí luego la han chupado los gobiernos. Para mí la fórmula de la cual yo me siento identificado es un federalismo. No es todo de las autonomías, un federalismo. Y no pasa nada. Pero sin embargo, todo esto de la amnistía va en contra siempre de que, sí, porque es Cataluña. ¿A mí qué me importa ir con la gente, entre ellos, 4.300 linarenses que hay en Cataluña? No nos olvidemos, hay 4.300, yo no sé de buena tinta. 4.300. ¿Qué piensan? Están hasta el gorro de que si estatuto, de que si historia, de que si esto, que si lo otro. Y lo que quieren es una solución. Y no se puede haber soluciones si se cambian sillas. ¿Qué hizo el señor Felipe González? Pues ¿qué hizo? ¿Sabéis lo que hizo? Pactar con Pujol y dejar a Julio Anguita. Y pactó con Pujol. Es más, le ofreció hasta cargos en el gobierno. Entonces, vamos a ver. ¿A quién se le ocurre pactar con Pujol? Yo, la verdad, y más, reíros vosotros del PP, porque CIU peor todavía que el PP. Ese señor pactó, cuando ya no tenía los votos necesarios, pactó con los que dicen ahora que son de derecha, Jung y toda esta gente, que son los descendientes de Pujol, los de CIU. Los que salen siempre indemnes. ¿Qué condena tiene Pujol si le han tapado todo el mundo? Y llevándose el dinero a Torra y a otros sitios. ¿Y qué pasa? Entonces, ese es el planteamiento que yo digo, que no pasa nada, como ha dicho Juan, porque se sometan las leyes y la voz del pueblo. Porque si es entre el político que se junta uno y otro, a mí hace tiempo... Tengo mis ideas, pero hace tiempo que muy pocos políticos me representan. Y sobre todo los de izquierda, que se cambian, como decía antes el señor Zapatero, que parece que es ahora el paladín, cuando aquí en Andalucía era el primero que defendía a Susana Díaz. Nada más. Bueno, yo reconozco que soy un poquito lento. Pero yo, por más vueltas que le doy, no le encuentro el fundamento a ese interés que tiene la derecha en estar en contra de la amnistía por sistema, a no ser que sea
otra arma más, otro argumento más para estar en contra de la parte progresista del espectro político. Porque bien pensado, una amnistía supone que el que la recibe asume que ha ido contra la ley, que ha cometido un delito y asume que recoge el perdón que le dan los demás. Entonces, bajo ese punto de vista, pues el PP, a lo mejor la derecha ahí, pues lo podía tener todo ganado. Quiero decir, lo que ellos antes denominaron la voluntad del pueblo, ahora reconocen que fue un delito, porque lo lleva implícito la amnistía, porque si tú no has cometido delito no puedes aceptar amnistía ninguna, y aparte lleva la parte condescendiente de decir, pero perdonamos. Y además yo creo que el darle la amnistía a esta gente es uno de los frenos más grandes que va a tener el independentismo de aquí en adelante, porque va a jugar en contra de ellos. Va a haber la asunción de que lo hicieron mal y eso va a jugar en contra de ellos. Y va a haber también, por la otra parte, pues la soberbia esa de decir, yo te he perdonado. Pues no sé, que necesaria es, por supuesto, porque de todos los que hay encausados, a lo mejor un 3% son políticos de alto nivel. Hay mucha gente que está encausada por algará, por historias callejeras de mobiliario y no sé qué, y tampoco veo justo que esa gente tenga que ir a prisión por eso. Entonces, pues se hace necesaria. Yo pienso que se hace necesaria, pero también pienso que ha estado muy mal llevado el tema por parte de la derecha, que le podría haber sacado un rendimiento ahí grande a eso y haberle dado un palo grande al independentismo con la propia amnistía. Pero ya digo, yo soy un poco lento. A lo mejor de aquí a media hora me di cuenta de que estoy equivocado. Ahora. Sí, bueno, yo al hilo de lo que estoy escuchando, pues alguna reflexión sin ánimo de contestar tampoco a nadie, ¿no? Pero digo que decía Dani al principio que le extrañaba mucho que tuviéramos poca gente aquí. Y hoy precisamente leí una noticia en el periódico de un representante de los feriantes en Jaén que decía que la gente no va a la feria. Y yo le decía, es que ya la gente no vaya a la feria. O sea, vaya a debatir sobre un asunto político cuando la gente no vaya a la feria, por Dios. Entonces, de verdad. Y yo celebro que hagamos pues estas reuniones en las que, bueno, pues también tratamos de alguna manera pues que la gente venga. Y si como todo lo que organiza la izquierda, yo me considero de izquierda, son cosas de fondo, pues a lo mejor de todo tiempo pues estamos más gente y podemos debatir más gente. Pero en fin, que vamos a eso, ¿no? También estoy de acuerdo con Antonio en que la historia no empieza ahora. Bueno, yo uno de los pensamientos de la nueva ideología modernista que se utiliza mucho y que estoy totalmente en contra. Y que lo que pasa pues son consecuencias de otras cosas. Pero es verdad que ahora nos preocupa mucho la amnistía y por eso acordamos también pues, hacer este tema, ¿no? Creo que los que estamos aquí y muchas más personas que no están aquí por distintas razones, pues estamos leyendo, nos estamos enterando y estamos viendo lo que puede ser una ley de amnistía. No olvidemos que es una ley que se va a aprobar en el Congreso, en las Cortes Generales, y que en las Cortes Generales reside la soberanía popular. Yo voto un partido para que me represente. Entonces, yo me siento también representada en las Cortes Generales a través de mi partido. Y yo creo que en los partidos, en las organizaciones políticas, y también en las organizaciones sindicales, porque también están escuchando, y en las organizaciones sociales, pues se está debatiendo este asunto, ¿no? Y aquí también lo estamos debatiendo. Entonces, y después se llevará al Congreso. Es verdad, yo no voy a repetir los argumentos jurídicos que ha dado Luis, porque estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría ver, cuando haya un proyecto, pues ver el texto de la ley, porque será también determinante. Pero para mí es muy importante. La amnistía yo creo que en definitiva va a suponer una normalización, que es que tanto se van a beneficiar en Cataluña como nos vamos a beneficiar al resto de estados. Porque yo creo que vamos a convivir de otra manera, por lo que decía el compañero de las personas originarias que hay en Cataluña. Claro, pero es que dentro de la misma familia hay mucha gente porque tiene posiciones distintas. Y sobre todo, pues también por lo que decía Dani, han dicho otros compañeros,
Pues porque allí hay muchas personas que están sujetas a un proceso por haber puesto un colegio a disposición de la UNA en ese momento del referéndum. Entonces yo quiero que todo eso se normalice. Y a medida que la convivencia sea mejor, pues será mejor para todos. Y por eso yo, aunque la amnistía es una medida de gracia, pero creo que tanto es graciosa, para entendernos, para los que la reciben como para los demás, porque yo creo que va a repercutir favorablemente en la democracia y en todas las personas que convivimos, que queremos convivir democráticamente en este país. Hemos visto ya en las últimas elecciones que había un resultado menor de las personas que apoyan más el independentismo, que tienen derecho, que tienen derecho a ser independentistas. Yo tampoco lo soy, pero bueno, pero yo en principio vamos a ver la amnistía que cabe en la Constitución, porque no dice lo contrario de la Constitución. Yo creo que sí cabe, aunque después podamos pensar en reformarla y que haya un proceso constituyente, eso ya sería otra cosa, pero yo creo que en esta Constitución cabe. Vamos a ver el texto, si hay algún artículo que no cabe, pues que lo recurra, en fin, todo eso que ya sabemos, pero hay que dar ese apoyo a un gobierno ahora mismo que está tratando de dar un paso adelante en la convivencia. Y yo es que recuerdo lo que era en los años 70, pues también, no lo decíamos en Cataluña, en catalán, porque estábamos aquí en Andalucía, pero libertad, amnistía y estatuto de autonomía también lo repetíamos aquí, y teníamos una gran esperanza en que la amnistía pues también sirviera para avanzar en la convivencia democrática. Y también porque la alternativa es muy penosa y nos va a llevar a sitios peores. Yo no me sé la Constitución, no me sé la punta de la Constitución, pero yo creo que no es necesario una amnistía porque aquí en realidad pienso que no han hecho nada delictivo los que han puesto la urna para eso. Creo que no han hecho nada. Y entonces no creo que se haya tenido que llegar a la amnistía. Lo veo, sí, se ha llegado porque se han emborronado mucho las cosas, pero yo creo que no es necesario llegar a eso porque en realidad no han hecho nada delictivo. Claro, pero en ese momento... Si se hubiera trabado este tema, se hubiera tocado solo en el campo político claro, y no en el campo judicial, pues no tendría sentencia. El problema que tiene sentencia es porque se llevó al campo judicial. Entonces, para volver otra vez al terreno político, tiene que darse estas circunstancias. Virgilia. Pues, bueno, que muy bien, que yo iba a empezar dando las gracias porque os atrevéis a hacer esto, porque hay que tener atrevimiento, sabiendo que nos cuesta tanto ponernos en marcha, pero que lo necesitamos. Pues mirad, yo cuando, a raíz de terminar las elecciones, se oyeron tantas cosas como sabéis vosotros, pero una que me asustó mucho. Si ganamos, Cataluña va a arder. A mí aquello me creó una inquietud, porque dije, los años pasados del 17 sufrimos mucho, porque entonces sí que estábamos todos inquietos. Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Aunque no entendamos de leyes ni de nada, ¿cómo se puede perseguir tanto una idea, un pensamiento, un deseo? No hay otra forma de entenderlo. Entonces yo con este gobierno, digo, por lo menos se han serenado las cosas, estamos mucho mejor y pienso que eso tenemos que tratar en la sociedad, discutir todo lo que haga falta, pero tratar de que las sociedades avancen y no retrocedan, porque yo no quiero estar en una sociedad donde por principio y lo que se ha conquistado que es bueno para la sociedad y para los colectivos lo volvamos para atrás y se caiga. Entonces oí a Nicolás Sartorius en 24 horas y me creó una serenidad grandísima porque iba por los argumentos que habéis dado sobre la amnistía y entonces ya lo que he oído después, eso tanto disparate, no me ha afectado apenas nada. Pero digo una cosa que habéis sacado ahora, ¿por qué alguien no habla un poco más, no solamente de la amnistía política, sino de todas esas personas que abrieron el colegio electoral, que trajeron las urnas, que los policías se vieron metidos ahí, hicieron cosas que a lo mejor no hubieran querido hacer? Entonces, esta gente necesita salvarse. Quiero decir, no pasar por un juzgado, porque eso no es
no es un delito, estuvieron ahí y yo creo que muchas veces tenemos socialmente unas presiones que cuando se enfrían dices, oye, ¿yo por qué haría esto? ¿Yo por qué no me impuse? Pues porque a veces nos empuja. Y luego, entre todas estas cosas de que se oye, parece que hay amnistías de primera, de segunda y de tercera. Si nos pusiéramos aquí a saber, que vosotros ya lo sabéis, tantas amnistías, no solamente aquellas del 76 y 77 o cuando fuera, sino todas las que se han dado. Amnistía por robos, fiscales, amnistías que iban por torcido porque se veía que eso... Y bueno, se ha amnistiado hasta el jefe del Estado. Entonces, si a un jefe del Estado en su momento se le amnistía porque dice no pasa nada, los que están por ahí abajo ganándose un sueldo y metidos en este berenjenal no tienen derecho a dormir tranquilos. Yo si tuviera pendiente a alguien que me llamara y dijera tienes que ir al juzgado, no dormiría. ¿Y cuándo se va a terminar esta angustia? Pues yo también estoy con vosotros, que no se rompe España, que no se hunde el mundo y que tenemos que mejorar como sociedad. Entonces, pues, yo estoy en eso. Quedan en torno a 10 minutos. ¿Vale? Vamos a intentar ser breves, efectivamente, las intervenciones que tengamos. Antonio. Sí, a mí me preocupa fundamentalmente lo que ha dicho Juan. Efectivamente, hablamos mucho de la Constitución, ni nos la hemos leído, ni hacemos un seguimiento y nos aguantamos cuando súbditos, que no ciudadanos, hablan de ella, porque no han llegado a ser ciudadanos que quieren ejercer un derecho por sí. Ahora mismo incluso es tan contradictorio que sea la derecha que no quiere la Constitución, que haya dado ocasión a que lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, que el Senado, que no sirve absolutamente para nada, sea la sala de la autonomía, que se ha dicho en determinado momento y en las peticiones que hay sobre la Constitución. La Constitución efectivamente ha sido incluso revocada por el mismo pueblo. O sea, fue una Constitución hecha de tal modo que no se pudiera reformar, que aunque se quiera, las 3/4 partes es muy difícil que se consigan para entrar en un proceso reformador, que además tiene una ley electoral muy sujeta para las dos mayorías, porque el molde estaba hecho para una restauración alfonsina con 2 partidos de ese y que no se cambiara, y que como consecuencia de que se le haya cambiado la partitura están dislocados porque no saben el cómo salir. Entonces, el grave problema de verdad es simplemente el problema de que la transición falló completamente. Se hizo y se dijo que fue modélica y que ahora estamos sufriendo los problemas, que efectivamente cuando llegó el 15M y lo demás, pese a lo que dijera la gente, el lema de no nos representa tuvo una resonancia social completa. Y ese era precisamente la réplica que no se le había hecho a esa Constitución inamovible. Y entonces, ese es el contexto, y lo demás. Lo que sí necesitamos de verdad es que esta democracia tenga demócratas, porque no se hizo nada más que un acuerdo por arriba, de acuerdo con los límites que se tenían, y como consecuencia, como no llevaron abajo y se buscó el acuerdo entre las dos Españas, pues seguimos todavía, que son las que nos están limitando. Claro. Sí, eso es muy bien. Y me acordaba de cuando José Antonio Marina decía, ¿qué piensas de...? Y dice, hasta que no lo digo, no sé muy bien lo que pienso, ¿no? Cuando le pongo palabras al pensamiento, pues trato de encauzar bien lo que pienso. En primer lugar, a mí la intervención de Luis me ha gustado mucho, y además la riqueza, ¿no?, conceptual que a mí me gusta con la que tratan las leyes, porque es necesario, ¿no?, cuando se habla de política, porque al final las leyes las hacen los políticos. Y parece una cosa que una vez que se ha hecho se queda en el ámbito jurídico ahí disperso. No, sigue siendo político, incluso la reforma de las leyes, incluso la ley de las leyes es una cuestión política. Y ahí voy a la cuestión política, creo que es muy breve.
Hay un concepto jurídico de amnistía, el que es, ya está, tasado, eso sí que estará tasado por unos sabios del conocimiento jurídico y tendrá su definición. Pero hay otros conceptos de amnistía que creo que son los que nos reúnen aquí a nosotros. Hay un concepto moral del que ha hablado Ana, y ese concepto me toca a mí personalmente sobre lo que yo creo que es la amnistía, y también me dice a mí que yo voy a ser un poquito más feliz si esto va mejor. Pero hay un concepto ético de amnistía, y el concepto ético es lo que yo pienso sobre lo que es mejor para todos, también para los catalanes y también para el resto de los andaluces, los españoles, los extremeños y los de La Rioja. Y ese concepto también hay que valorarlo. Pero además hay un concepto que subyace un poco en muchas de las intervenciones, o por lo menos yo lo he entendido así, me ha encantado entenderlo así, que hay un concepto estético también de lo que es la amnistía. Y vosotros, digo vosotros, como generación, tenéis la obligación de trasladar ese concepto estético de, llamémoslo perdón, amistad, bonomía, como queramos llamarlo, pero la sociedad lo precisa. Y luego también mi generación también lo precisa, y la generación más pequeña también lo precisa. Necesita que hagamos las cosas bien. Y por eso hablar de la reforma de la Constitución es preciso, cambiarla es preciso. Hablar de la amnistía, también estoy de acuerdo con todas las amnistías, con casi todas. Cuando he dicho todas, preciso es casi todas, porque también, antes hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de la amnistía fiscal y tal. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con la amnistía fiscal? Eso va a ser revolucionaria para todo el mundo. Pero estoy de acuerdo con el proceso que dio lugar a la amnistía, porque si no, hoy nos dirían a nosotros que nosotros no tenemos la capacidad legal, jurídica y la potestad política de hacer una amnistía, ¿no? Entonces, pues, el Montoro, pues que se vaya al banco donde lo hayan colocado allí a vivir el resto de su vida, que seguramente lo estará haciendo así. Pero creo que el concepto de amnistía estética es una cosa que nos puede unir a todos en un contexto político. El tema, como he dicho al principio, es muy amplio, muy complejo, a mi juicio, tiene ramificaciones múltiples, está relacionado con muchísimos temas, y entonces, siendo consciente de esto, yo quería, por eso no me quiero dedicar a esto en concreto, porque no da tiempo a otra cosa, ¿no? Vamos a ver, el tema de la amnistía. El sistema trata siempre de combatirlo de múltiples formas. A mí me detuvieron en el año 76. Me detenían entonces porque no querían que me reunieran. Me reunían en la clandestinidad. Pero hoy no me detienen, pero me combaten argumentalmente. Entonces, mientras la izquierda no sea capaz de argumentar, porque está en la creencia de que nuestros argumentos son superiores a los de la derecha, no irá mal. Bien. Entonces, la amnistía, mira, la amnistía hay que conocer con precisión, desde el punto de vista jurídico, que es lo que se va a aprobar en el Parlamento, efectivamente. A diferencia del indulto que lo aprueba el Consejo de Ministros. Se aprueba en el Congreso y efectivamente, si no la echa para atrás el Tribunal Constitucional, que la van a recurrir con toda seguridad, yo tengo mucha esperanza en que no la va a echar para atrás el Tribunal Constitucional, porque ya ha habido mucha amnistía, con el nombre amnistía y sin el nombre amnistía. Yo he citado antes dos ejemplos. Y la derecha la ha votado. La derecha votó en el año 86 porque la amnistía significa literalmente, desde el punto de vista jurídico, dejar sin efecto las consecuencias de un delito en la fase de condena o en la fase de procedimiento. Esto es muy importante porque en Cataluña hay muchísimos procedimientos que todavía no tienen condena. Y eso también se van a limpiar si no atentan contra los derechos fundamentales de las conductas, que es la limitación del artículo 53 de la Constitución que he dicho antes y de los tratados internacionales. Pero fuera de eso se va a aprobar y yo tengo esperanza en que no vaya para atrás en el Tribunal Constitucional. Cuando se dejó sin efecto las penas de los militares antifranquistas en el año 86, nadie en el Congreso dijo que era anticonstitucional. Y se estaba aplicando una amnistía. Ojo, la amnistía es amnistía, se diga amnistía o no amnistía, sí deja sin efecto un delito. O en la fase de procedimiento o en la fase ya de condena. Esto es, ¿no? Entonces, esta mañana ha dicho Felipe González lo del perdón de los... No tiene que pedir perdón nadie, es que el perdón, compañero, yo tengo orígenes cristianos, pero el perdón es un concepto cristiano, es la culpa. Y entonces no es jurídico. ¿Qué tiene que ver la amnistía con el perdón? Mirad, ¿vosotros creéis que cuando nos beneficiamos los de izquierda de la amnistía del 77 estábamos planteándonos que perdonábamos a los torturadores? No, no estábamos planteándonos eso. Simplemente que en aras de un bien superior, que es la convivencia democrática, la estructura democrática de aquel entonces, a otra cosa es qué se hizo con esa democracia, que es otro tema, o cuál fue la transición, o la constitución que no se cumple. A mí todos esos temas me encantan.
Porque para mí, con la Constitución se puede construir el socialismo. El artículo 129 habla de que los poderes públicos posibilitarán, no dice podrán posibilitar, dice posibilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Eso es la propiedad colectiva, artículo 129. No la cumplió ni Dios. Bueno, pues no decir 20.000 artículos más, que no lo cumple ni Dios. Pero ese es otro tema, la amnistía. Yo lo que digo es que es conveniente que acotemos ahora mismo en la fase de debate público, porque esta mañana decía Felipe González, van a pedir perdón, no tienen que pedir perdón. Lo que hay que hacer es dejar sin efecto las condenas o los procedimientos que no tienen todavía condena en aras de la convivencia y de la integración de toda España, que es plural. Este es el objetivo, ese es el bien superior. Y si eso se argumenta bien en la exposición de motivos, y sobre todo, si la gente que está más a favor de esa línea en la construcción democrática y política, ganamos en la batalla ideológica y de argumentación, pues daremos un salto. Entonces, pero claro, si le dicen a una persona, perdón, tiene que pedir perdón, pero ¿pues ¿dónde se está dicho? ¿Dónde está escrito que tenga que pedir perdón? No le pedimos que pidieran perdón ni el niño, ¿verdad? Le pedimos que pidiera perdón, por favor. Dijimos, y además que no desaparecen los delitos. Otra cosa dice, es borrar los delitos. No desaparecen los delitos, desaparecen los efectos jurídicos de los delitos, que no es lo mismo, ¿veis? Entonces eso hay que acotarlo, porque están confundiendo al personal. Todos hemos oído, cuando argumentábamos el otro día de que era urgente hablar de esto, bueno, urgente, conveniente, ¿no? Pues la urgencia, porque se estaba hablando de la familia, en el trabajo, en los barrios. La gente lo que oye es que ¿por qué se va a perdonar? Porque entonces contradecimos el artículo 10, por ahí viene otra argumentación que ha dicho Valentín. Estamos contradiciendo el artículo 10 de la Constitución, que habla de la igualdad de todos los españoles. El artículo 10. Es decir, que toda la amnistía, los indultos que todos los gobiernos han atentado, y todos los gobiernos democráticos han utilizado el derecho de gracia, hasta el franquismo lo utilizó, todo el mundo. Todo esto significa que estamos atentando contra la igualdad. Eso es una tontería. Perdón, pero yo creo que la amnistía yo quería precisar porque no hemos convocado, vamos, ¿entiendes? Al tema de la amnistía, aunque está relacionado con solamente dos cosas. Una, en primer lugar, felicitarnos por la asistencia. Ha estado bien la asistencia. Felicitarnos por la participación también. Hombre, invitar también a las personas que muchas veces por timidez, más que porque seguramente que todos tenemos una idea, una opinión forjada, ¿no? Y podíamos exponerla, pero muchas veces por timidez no la exponemos. Animarlos a que el próximo acto también se pueda intervenir y sobre todo comprometernos todos a intentar difundir la historia de la asociación, es decir, el nacimiento de la asociación, involucrarnos en este tipo de actos, porque nos viene muy bien debatir como hemos debatido de esta forma, ¿no? Yo en una forma serena, una forma sensata. Una cosa, perdón, una cuestión de orden. En la Casa de la Cultura siempre se cerrado a las 9 de la tarde o de la noche, porque ahora es más temprano. No, ya lo sé, pero digo, ¿qué argumento han dado? Fuera del mitin de Seiba. No, a las 9. ¿A las 9? Sí, hace tiempo, yo he venido otras veces aquí a las 8 también. Yo creo que no es, pero se me ha hecho qué cosas hace. Ahí fuera la entrada. Claro, tendremos que no hay tantos locales ni nada. A ver, ¿me podéis?